Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a un culto más de Familias en Victoria. Esta tarde, hermanos, pues ha sido de bendición, ya que el Dios me ha permitido reflexionar un poco en la palabra este día. Espero que pues aprendamos un poco más de la palabra del Señor. Como les decía al principio, mis hermanos, este es un día martes, culto de Familias en Victoria, en donde vamos a aprender cómo resolver quizás los problemas de familia, cómo vamos a tener esa enseñanza preciosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en unos momentos, hermanos, vamos a desarrollar el tema cómo puedo resolver los problemas en mi familia. Así que les doy las gracias por estar en su culto, hermanos. Agradecidos con Dios. Como les decía, es un privilegio estar con ustedes. Es un privilegio pues que Dios me ha dado de poder llegar hasta la intimidad de su casa, mi hermano, y poder reflexionar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que les doy la bienvenida a todos los hermanos que ya están conectados, y pues vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que alisten sus Biblias, hermanos. Si no tienen su Biblia a la mano, pues busque su Biblia y vamos a ver el consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo en este día. Así que vamos a ir a Proverbios capítulo 16. Sin antes, hermanos, decirles, pues quizás para los amigos, las personas que no me conocen, yo soy el pastor Ovidio Cabeza. Yo pertenezco a la mesa pastoral del tabernáculo de San Pedro Mazahuat, y como les decía en principio, es un privilegio estar compartiendo con ustedes, mis hermanos. Así que sean bienvenidos a todos los que ya están conectados, y vamos a leer nuestro proverbio del día. Proverbio capítulo 16, y dice así la palabra del Señor: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justa son de Jehová. Habrá suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y si su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos aparece del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y a la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja
trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en su busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte echa en el regozo, mas Jehová es la decisión de ella. Mire qué bendición, mi hermano, poder leer el mensaje que nos da Dios en este día. Así que hemos leído Proverbios capítulo 16, hermanos. Es el consejo que nos da Dios en esta tarde. Así que bienvenidos, hermanos, a esta transmisión. Yo les pediría de favor, mis hermanos, que por favor ustedes puedan compartir para que otros hermanos puedan ver este consejo, se puedan edificar esta tarde en la palabra del Señor, porque es el Señor el que nos va a hablar, es el Señor el que nos va a dejar ese mensaje, hermanos. Así que por favor comparta esta transmisión para que otras personas puedan edificarse en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, ya liste su Biblia, ya vamos a iniciar para reflexionar ese tema tan importante. Como les dije al principio, vamos a aprender en esta tarde y noche cómo puedo resolver los problemas en mi familia. Es un tema muy bonito. Recuérdese que estamos en culto de familias en Victoria, en donde esto considero que es más como una exposición de un tema, pero lo principal, mi hermano, que esto le va a dar una salida a su vida, esto le va a dar una salida a su problema. ¿Por qué? Porque principalmente ese consejo lo vamos a recibir de parte del Señor, y esto está acá en las Sagradas Escrituras. Así que vamos ya, hermanos, a lo que es el mensaje. Solo insisto, por favor, hermanos, ayúdenos a compartir para que otros amigos, otras personas, otros hermanos puedan edificarse con esta reflexión que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, hermanos, para iniciar la reflexión. Bueno, Padre, te queremos dar gracias, Señor, por un día más de vida que nos has permitido, Señor, por darme este privilegio, Padre, de poder compartir con mis hermanos, de poder compartir con otras personas, Señor. Sabemos la necesidad que hay de conocer más de tu santa palabra, Señor. Yo te suplico, Señor, por todos nuestros hermanos, Padre, que los tengas con bien, Señor, ya que estamos pasando en una situación muy difícil con esta pandemia, Señor, diferentes enfermedades. Padre, por favor, respáldanos. Por favor, mi Dios, ayúdanos a salir de cada dificultad. Yo te suplico de todo corazón y en el nombre poderoso de Jesús, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los amigos que nos están viendo en este momento, Señor, o van a tener la oportunidad de ver esta transmisión en otro momento, Padre. Yo te suplico, Señor, que sea usted hablando en los corazones de cada una de las personas que están viendo este mensaje, Padre. Yo te suplico, mi Dios, que sea usted utilizándome, por favor. Yo me despojo, Señor, de toda sabiduría humana, y que sea usted hablando a la mente y a los corazones de cada una de las personas. Padre, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, hermano, que bueno, ya vamos a entrar pues al mensaje que nos quiere dar el Señor en esta tarde, ya casi noche, mis hermanos. Así que si puede usted buscar Efesios, hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 14, versículos 2 y 3. Así que puede ir a su Biblia, hermano. Llame a la familia para que esté allí con usted y escuche este mensaje, porque esto va a ser edificante para todos, tanto para
para mí como para ustedes. Así que vamos a la Biblia, mis hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Y dice así su palabra, el versículo 2. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Mire cómo dice la palabra del Señor, mis hermanos, preciosa, se la vuelvo a repetir, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Precioso, precioso versículo. Como les decía, el tema que vamos a desarrollar en este momento es cómo puedo resolver los problemas en mi familia. Usted sabrá, mi hermano, que nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas en nuestras familias, pues se podría decir que eso es normal, mi hermano, es normal, pero no podemos acostumbrarnos a estar en problemas, no podemos estar acostumbrados ya a estar en dificultades con nuestra pareja, problemados con nuestros hijos. Ya no, hermano, no podemos estar así. Tenemos que darle una solución a esos problemas. ¿Y qué mejor solución que es a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Él nos está dando este consejo, cómo nosotros podemos salir de esas dificultades, cómo nosotros podemos salir de ese problema. Ya les decía, el tema, cómo puedo resolver los problemas en mi familia. Como todos ya sabemos, problemas siempre van a haber, hermano. Problemas siempre van a haber en un matrimonio, problemas siempre van a haber en un hogar, problemas siempre va a tener con sus hijos. Eso siempre va a existir, hermanos. Pero nosotros esta tarde vamos a aprender cómo salir de esas dificultades, cómo poder salir de esos problemas. Y el consejo que nos está dando el Señor es precioso, porque dice, tenemos que tener humildad, hermano, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener paciencia. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto? Lo vamos a lograr por amor. Por amor, quizás esa es la palabra clave. Fíjense que haciendo el sermón, pues yo definía o estudiaba un poco referente a qué es lo que significa la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y pues según Pablo, en el tiempo de él, o por decirlo, en el Antiguo Testamento, la humildad él la describía como una virtud cristiana. Como una virtud cristiana, eso era el significado para Pablo. Pues luego viene la mansedumbre, que la mansedumbre es parte de la humildad. ¿Qué significa mansedumbre o cómo lo tomaba Pablo en su tiempo? Que la mansedumbre es de una persona que sabe controlar sus sentimientos, de una persona que sabe cómo tener el control, en este caso de nosotros, el control de nuestra familia, cómo vamos a salir de nuestros problemas, cómo vamos a salir de nuestras dificultades. Eso era lo que para él significaba. Para Pablo este era el significado de humildes, de mansedumbre, de tener un control de nuestros sentimientos. Aparte de todo eso, viene lo que es la paciencia. La paciencia, esto es como un fruto de lo que es humildad y mansedumbre. La paciencia es un fruto en donde nos enseña que nosotros ya sabemos controlar nuestros sentimientos, ya sabemos controlar un poco quizás nuestro carácter. Entonces, logramos adquirir esa paciencia, esa sabiduría. Y como dice el versículo, con toda humildad y mansedumbre, soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya les decía, lo principal, quizás la palabra clave acá, mi hermano, es ese amor que nosotros tenemos para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos. Eso es lo importante, el amor. Creo que todos sabemos, hermanos,
Jesucristo pues vino a morir en la cruz por librarnos de todos nuestros pecados. ¿Pero por qué lo hizo, mi hermano? Lo hizo por amor, lo hizo por misericordia. Entonces el Señor esta tarde nos está enseñando ese amor, cómo nosotros vamos a lograr salir de cada problema, y lo vamos a lograr cuando nosotros tenemos esa humildad, cuando nosotros tenemos esa mansedumbre y obtenemos esa paciencia, y principalmente tener ese amor ya sea para con su esposa, para con su esposo, para con sus hijos. Ya les decía, problemas, hermanos, siempre van a haber, siempre van a existir los problemas en nuestros hogares. La dificultad quizás es que nosotros no hemos logrado entender por qué nos están pasando esos problemas, por qué nos está llegando esa situación difícil. Nosotros que no le ponemos mucha atención el por qué estoy pasando esa situación tan difícil. Hoy en día, hermanos, estamos quizás con este problema de la pandemia, ese COVID-19. Mire, que nos ha hecho quizás encerrarnos a todos prácticamente, encerrarnos en nuestras casas. Quizás uno como el hombre de la casa, pues que acostumbra a salir a trabajar, a salir a traer ese pan para poderlo llevar a nuestros hogares. No pasábamos quizás mucho tiempo con nuestras esposas, no pasábamos quizás mucho tiempo con nuestros hijos. Pues y esto de la pandemia, mi hermano, esto de la cuarentena, pues nos encerró y ahora nos damos cuenta, mis hermanos, que sucede, quizás algunos, les digo esto porque he visto algunos casos de muchos amigos, o me han contado algunos amigos lo que han pasado durante esta cuarentena, durante este encierro. Y mire, quizás no tenemos la paciencia para estar aguantando a nuestros hijos. Uno dice, estos niños cómo molestan, a mi esposa ya tanto que molesta. Pero mire, hermanos, si nosotros no hemos logrado entender hasta este momento por qué Dios nos ha encerrado, estamos mal. Porque en estos días que hemos pasado encerrados, hermanos, nosotros tenemos que haber adquirido esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia para sobrepasar todos esos problemas que nos presentan. Fíjate que me contaba un amigo, mira, me dice, fíjate que ahora que estoy en esto de la cuarentena, que en la casa mi esposa solo molestando, los niños, que solo gritando, a mí me desesperan, me dice él. ¿Y qué has hecho para resolver eso?, le digo yo. ¿Qué has hecho para resolver eso? Mira, me dijo, yo te voy a ser sincero, yo lo que estoy haciendo, yo mejor me voy para el campo, me dice. Yo me voy quizás a ver si consigo mi manojo de leña, me dijo, hoy que está el tiempo de los mangos, yo me voy abajo de un palo de mango a comer mango, pero la verdad, hacer tiempo, me dice. Hacer tiempo porque no quiero estar en la casa, ya solo problemas, solo dificultades. La señora me está puyando por esta cosa, por lo otro, mis hijos ahí peleándose, esto y lo otro. Y yo eso es lo que hago, me dice. Y muchos están pasando esa misma situación, hermano. Muchos están pasando esa misma situación, pero ¿qué ha sucedido? Que no han logrado comprender que quizás el Señor tuvo que utilizar esta pandemia, este problema pues a nivel mundial, para que nos unamos como familia, para que nos unamos y podamos compartir más en familia y tener esa alegría, ya que muchos quizás no tienen o no tenemos, por decirlo así, tanto tiempo para dedicarle a nuestra esposa. ¿Por qué? Nosotros decimos por nuestro trabajo no tenemos tiempo, por nuestras cosas que tenemos que hacer no le dedico mucho tiempo a mi hijo, ponemos quizás pretextos, pero no, hermanos, déjeme decirle que Dios lo que Él quiere es unirnos como familia. Así que nosotros ya es tiempo o es el mejor momento para que nosotros comprendamos que para salir de esas dificultades nosotros tenemos que estar unidos como familia. Se presentó un problema, tenemos que ver cómo solucionamos,
¿Cómo solucionamos esa dificultad? Entonces, por eso esta tarde vamos, como les decía, estamos desarrollando el tema ¿cómo puedo resolver los problemas en mi familia? Como punto número 1, hermanos, cuando nosotros tenemos ya el problema, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de, primeramente, identificar qué es el problema. De allí vamos a arrancar, hermano. Identificar de dónde surgió este problema, en sí, qué es el problema que tengo ahorita encima. Ahí vamos a arrancar para poderle dar una solución. Porque quizás la dificultad de nosotros, hermanos, es que no hablamos nuestros problemas con nuestra familia. No hablamos ese problema con nuestra esposa o con nuestro esposo. Quizás lo que nosotros venimos a hacer, hermanos, me sucedió el problema, quizás yo ya lo tengo identificado. Yo ya tengo identificado el problema, pero el error que tenemos es que no lo hablamos con la esposa, no lo hablamos con la familia, sino que quizás lo que nosotros hacemos, vamos, dice que donde el amigo, y a él le vamos a contar los problemas que tenemos. Dígame usted qué tiene que ver esta persona en mis problemas familiares. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada, pero nosotros quizás eso es lo que hacemos y por eso se nos dificulta salir de esos problemas. Porque lo ideal es de que nosotros tenemos que hablar con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Pero no, nosotros nos vamos a buscar a otras personas ajenas a este asunto. Y a ellos les decimos, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, ¿qué me aconsejas? Y quizás cometemos ese peor error, hermano, que vamos a pedirle consejo a alguien que quizás está peor que nosotros. Alguien que quizás está más emproblemado que nosotros, hermanos. ¿Qué consejo le va a dar a esa persona? No le va a dar un buen consejo. Pero ese es el error de nosotros, como humanos, quizás que en vez de hablar sobre el problema con mi familia, lo vamos a hablar con otras personas que no tienen nada que ver. Lo vamos a hablar con personas desconocidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esto, hermanos? ¿Por qué sucede todo esto? Muchas veces nosotros nos equivocamos mucho. Porque todos esos problemas que hay allá en la familia, quizás en vez de enfrentarnos, en vez de darle una solución, nosotros lo vemos con otro pensar, por decirlo así, con otra idea. ¿Cómo lo vemos muchos o cómo lo ven otras personas estas dificultades? Porque dicen, ay, no llego a la casa porque hay solo problemas. Estos problemas que lo que me atraen son problemas económicos, porque llego y solo me dicen, mira, hay que pagar el recibo de la luz, hay que pagar el recibo del agua, hay que pagar el recibo del teléfono. Entonces, para muchas personas, hermanos, esos problemas los toman como problemas económicos. Otros dicen, no, que mi esposa o mi esposo es problemático. Mis hijos solo peleando, o sea, ahí solo hay problemas en la casa, mejor no llego. O llego a la casa, a mí no me comprenden que yo vengo de trabajar, que yo quiero descansar. Allí tenemos la equivocación, hermanos, que nosotros estos problemas no le queremos dar una solución. Que nosotros estos problemas no los queremos hablar con la familia, sino que preferimos quizás ir a donde otros disque amigos y contarles el problema, pedimos consejos y quizás es una persona que está peor que nosotros, hermano, peor que nosotros. Entonces ese es uno de los errores más grandes, que en vez de buscarle solución a nuestros problemas, nosotros vemos los problemas familiares, los vemos como problemas económicos, lo vemos como que tengo una esposa problemática, un esposo problemático, a que llego a mi casa y nadie me comprende. Pero ¿por qué sucede todo esto, hermano? Porque nosotros no queremos atender, no queremos no queremos identificar el problema en sí. Si nosotros identificáramos rápido ese problema y si nosotros comenzáramos en ese momento a hablar con nuestra familia, miren, está pasando esto, tenemos este problema encima,
¿qué solución le vamos a dar? Si nosotros hiciéramos eso, mis hermanos, nosotros no tuviéramos dificultades en nuestros hogares. Nosotros no tuviéramos tantos problemas en nuestros hogares, porque identificamos el problema, hablémoslo como familia y salgamos ya de esta dificultad. Pero ¿cómo vamos a lograr eso, hermano? Lo vamos a lograr agarrados de la mano de Dios, buscando de Dios que Él sea el que nos ayude. Porque muchas veces nosotros queremos salir de esa dificultad, nosotros queremos salir en nuestras fuerzas, y déjenme decirles que quizás estamos equivocados, porque nosotros vamos a salir de un problema agarrados de la mano del Señor. Fíjense que yo me recuerdo, hermanos, cuando yo comenzaba a congregarme, yo, pues a los hermanos, cuando hemos estado en nuestros cultos, antes que nos cerraran el templo, hermanos, yo les contaba parte de mi vida y hoy se las cuento a ustedes. A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Yo practicaba el fútbol muchos años atrás. Pues dejé de practicarlo y quizás me quedé ya solo a ir a ver los partidos de fútbol, hermanos, como un aficionado, ir a ver pues equipos que uno decía, pues estos equipos, va a estar bueno este partido. Y me iba quizás el día domingo, hermanos, imagínense al punto que llegué. Yo quizás tenía mi culto, yo iba al culto el día domingo por la mañana y por la tarde, pero como yo comenzaba a congregarme, hermanos, yo siempre tenía aquel deseo, aquella emoción de querer ir a ver los partidos de fútbol. Imagínense lo que yo hacía. Si yo iba al culto de la mañana, era porque en la tarde yo tenía que ir a ver un partido. A mí me interesaba ir a ver ese partido por la tarde. O si ese equipo que yo quería irlo a ver jugaba por la mañana, yo iba a escuchar mi culto en la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana iba a ver primero el partido, así que en la tarde tenía que cumplir, ir a ver a mi culto, o viceversa. Iba al culto en la mañana por ir a ver un partido en la tarde. Pero se llegó un momento que me dice mi esposa, y allí eso ya era un problema, pero yo quizás no lo había identificado. Y me dice mi esposa, mira, me dice, ¿por qué no vamos a los dos cultos? ¿Por qué no vamos a los dos cultos? Vos preferís irte a ver un partido de fútbol y no ir a la iglesia. A mí eso no me parece, porque si no fueras a la iglesia, por decir, en la mañana, al menos te quedaras con nosotros, conmigo, con tu hijo. Entonces ya era un problema, hermano, pero yo en ese momento quizás no lo había identificado. Entonces esta tarde eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo puedo resolver los problemas en mi familia? Entonces, esas son las dificultades que se nos presentan. Yo tuve pues que hablar con mi esposa en ese momento, de entender que lo mejor para mí en ese momento era buscar de Dios. Pero yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, a mí me gusta el fútbol, quítame esos deseos, y así yo me quedo tranquilo con mi familia. Para gloria de Dios, hermanos, quizás algunos no me lo van a creer, pero yo así le dije al Señor, Señor, quítame los deseos de ir a ver un partido de fútbol, ya no quiero ir a ver eso. Allí hay veces hay problemas, uno aunque no quiera se molesta, y a veces hasta se salían golpeando allí pues a medio partido. Entonces ayúdame, Señor. Y miren, para gloria de mi Señor, hermanos, a mí me quitó el deseo de ir a ver un partido de fútbol. Para decirles que ni por televisión yo ya no veo partidos de fútbol. Para mí el día domingo es sagrado. Para mí el día domingo, pues cuando teníamos abiertos los templos, ahí estaban, en la mañana, en la tarde, prácticamente todo el día. Algo tan bonito. ¿Por qué, hermanos? Porque yo ya estoy allí con mi familia. Yo estoy allí con mi núcleo familiar en la iglesia. Ahora es un gozo. Así es como uno se evita de muchos problemas. Y no es que yo me ponga de ejemplo, hermano. Yo se los cuento para que ustedes analicen. Y si les sirve de algo, practíquelo, hermano. Practíquelo.
porque eso a mí me ayudó mucho, y creo que si usted comienza a hacer eso, a tratar de dar soluciones a esos problemas, para usted se le va a hacer preciosa, por decirlo así, preciosa su vida, preciosa esa unión con su familia. Pero tenemos que dar una solución, y lo principal, como les decía, la solución es a través de la palabra de nuestro Señor Jesús. Solo así vamos a lograr salir de cada dificultad, de cada problema, agarrados de la mano de Dios. Agarrados de la mano de Dios. Esa es la única forma, hermano. Se los digo porque yo eso es lo que he hecho y a mí me ha funcionado, hermano. Muchos saben la vida que yo tuve antes de conocer al Señor. Yo no les voy a decir que quizás era una persona perdida de este mundo, pero Dios tuvo misericordia para mi persona, Dios tuvo misericordia para mi familia. Y si yo les contara, hermanos, de dónde me ha sacado Dios, usted quizás no lo creería. Pero para gloria de Dios, Él me ha sacado de muchas cosas. Y para que usted tenga una idea, yo hago cuentas, hermano. Yo hago cuentas cuando no conocía aún al Señor. No, hombre, si yo tuviera quizás de barato, mis hermanos, que como 15 años de estar muerto. Así se los digo, aunque usted quizás no me lo crea. Pero yo eso en mi mente, yo hago esos cálculos y yo digo, si el Señor no hubiese tenido misericordia para mi persona, yo no existiera, yo no estuviera acá. Yo ya se los he dicho a la congregación en los cultos. Dios tuvo misericordia. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, mis hermanos, así como lo tuvo conmigo. A mí me sacó de muchas cosas. Yo nunca me imaginé, hermanos, que Dios me iba a meter a estudiar teología, a estudiar para pastor. Yo nunca me hice esa idea, hermano, de que allá en un momento yo me iba a volver un cristiano, que más adelante de eso yo me iba a poner a estudiar para ser pastor. Yo nunca me imaginé eso, hermano. Hasta ahora entiendo por qué Dios me sacó de todos esos problemas, por qué Dios me sacó de todas esas dificultades. Y era porque tenía ese propósito de que yo en este momento, pues, para gloria y honra de mi Señor, pues ahora soy pastor. Ahora soy pastor para gloria de mi Señor, y yo estoy muy agradecido con mi Señor, porque yo sé que si Él no hubiese tenido este propósito para mi vida, yo no existiera, hermano, yo no estuviera acá, pues, reflexionando en la palabra del Señor. Les digo, ahora para mí eso es un gozo. Y metiéndonos o buscando más del Señor es la única manera que a mí me ha funcionado para yo poder llevar una vida tranquila, una vida más unida, quizás con mi familia, agarrados de la mano del Señor. Por eso les cuento todo esto, por eso que ya les doy parte de esos testimonios, hermanos, para que usted pueda analizar, y si en algo le sirve, practíquelo, hermano, practíquelo. Pero lo importante es que usted trate de solucionar esos problemas en su familia, pero busque primero de Dios, porque el que le va a ayudar a solucionar esos problemas se llama Jesús, mi hermano. Nadie más. Como les decía anteriormente, uno busca personas que no le pueden dar un buen consejo, personas que la vida la tienen más destrozada que la de uno. Entramos en esos errores, hermanos. No, usted y yo tenemos que buscar más de nuestro Señor Jesucristo. Como punto número 2, mi hermano, para salir de la dificultad familiar debe haber confianza, debe haber entendimiento, debe de haber amor en la familia. Esos son como unos parámetros o como unos conceptos que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Para nosotros poder salir de una dificultad, debemos de tener esa confianza para con mi esposa, debemos de tener esa confianza para con mis hijos, ese entendimiento de qué vamos a hacer para salir de este problema. Y lo principal es el amor, hermanos, como decía el versículo
2, se lo repito, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lo que nos está enseñando el Señor esta noche, hermanos. Que nosotros, para poder salir de una dificultad, que nosotros para poder salir de un problema, lo principal es tener amor primeramente para Dios y luego para con nuestros familiares, hermanos, luego para nuestro núcleo familiar. Tener esa confianza de poder decirle, mira, estamos pasando este problema, solucionémoslo, busquemos una salida, pedirle sabiduría, entendimiento a Dios para poder sobrepasar esa dificultad que nosotros estamos cruzando en este momento. Y que, como les decía, la palabra principal, amor, que nosotros lo vamos a hacer por amor también a nuestra familia. Por amor nosotros debemos de hacer todo para resolver esos problemas. Pero tenemos que buscar de Dios, tenemos que orar por nuestra esposa, orar por nuestros hijos. Debemos de meternos mucho con nuestro Señor Jesucristo para que sea Él el que nos dé esa sabiduría, para que sea Él el que nos dé ese entendimiento y así poder pasar esa dificultad. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer eso, hermano. No queremos hacer nada quizás para solucionar ese problema. Pero no, lo importante es que nosotros tenemos que buscar más de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a buscar más de Dios, hermano? Nosotros tenemos que tener nuestra lectura bíblica diaria, hermano. Nosotros tenemos que congregarnos. Pues ahorita no lo podemos hacer en nuestros templos, lo estamos haciendo a través de este medio, hermano. Pero tenemos que buscar más de Dios. Cuando se abra esto, primeramente Dios, nosotros tenemos que volver al templo del Señor, a seguir congregándonos, a seguir gozándonos, a escuchar palabras de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar allí en el templo del Señor, hermano, darle gracias, porque hasta ahorita Él nos tiene con bien. Hasta ahorita, hermanos, nosotros estamos gozosos en el Señor. Pero Él les decía, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que congregarnos. Por el momento, pues lo vamos a hacer por medio de las redes sociales. Tenemos que tener, hermanos, nuestro altar familiar. Eso es muy importante, tener nuestro altar familiar. Yo me recuerdo a nuestro pastor fundador. Él decía, familia que ora unida, permanece unida. Y a mí eso me encantó la primera vez que lo escuché, hermanos, porque eso es cierto. Cuando nosotros tenemos esa unión como familia, nosotros estamos fortalecidos. Cuando nosotros estamos de la mano del Señor, estamos bien con nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Pero lo principal, como les decía, nosotros para resolver un problema tenemos que buscar de Dios realmente. Tenemos que buscar más de Dios, porque es Él el que nos va a dar esa sabiduría, es Él el que nos va a dar esa fortaleza, ese entendimiento para poder sobrepasar cada dificultad que se nos presente, mi hermano. Tener esa confianza con nuestra familia, enfrentar ese problema y principalmente, como dice la palabra, por amor, hermano. Por amor. Cuando nosotros hemos entendido eso, ya solucionamos el problema, lo podemos decir así. Cuando nosotros identificamos eso, ya salimos en victoria, hermano. Quizás le voy a abrir un poco mi corazón, hermanos. Yo había hecho este sermón. Yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable de tu palabra? Yo siempre le pido a Él que me diga qué es lo que te tengo que hablar. Armé el sermón, hermanos, lo estudié y todo. Y como les decía al principio, los puntos quizás principales de este tema es que nosotros debemos de practicar es la humildad, la mansedumbre, para obtener la paciencia, hermanos. Y principalmente
como dice su palabra, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es una palabra clave para que usted pueda salir de estos problemas. Les dije al principio, tenemos que identificar el problema, pero muchas veces nosotros no queremos identificar ese problema. No queremos identificar ese problema. Por eso nosotros no podemos salir, por eso quizás el problema se nos vuelve más grande. ¿Por qué? Porque no queremos identificar el problema, porque no queremos dar una solución, porque no queremos intentar llevar una vida tranquila con nuestra familia. Unos días atrás, hermanos, a mí me pasó una dificultad Yo tengo un niño que tiene 11 años. Una hermana me regaló unos perritos. Y a él le gustó uno de esos perritos, a mi hijo. Se encariñó mucho con el perrito, mi hermano. Él jugaba, él esto y lo otro. Pues allá a los meses, mis hermanos, el perro se enferma. El perro se enfermó, comenzó con diarrea, desde luego vómito y todo eso. Bueno, nosotros hicimos todo porque se curara al perrito. Lo llevamos a un veterinario, le pusieron medicamento y todo. Pero el perrito, hermanos, al final se murió. Y este niño, mi hijo, se puso muy mal. Y él se había encariñado con el perro. Cuando murió me dice, mira, se murió el perrito, le había puesto de nombre Jordan. Mira, me dice, se murió Jordan, pobrecito, me hace falta esto y lo otro. Pero yo, el hermano, quizás yo y mi esposa lo hacíamos quizás un poco en broma, que tomarle tanto cariño o tanto amor al perrito. O sea, no lo veíamos tanto así, ¿verdad? Que él le tomara tanto afecto. Bueno, nosotros comenzamos a hablar, mira hijo, la verdad que son situaciones que pasan. El perro ya tenía de enfermarse. Sabes que nosotros lo hemos llevado a un veterinario, le han dado medicamentos, nosotros hemos hecho todo para que el perrito esté bien. Lastimosamente, pues, no sé qué pasó y pues se murió. Pero miren, él lloraba, hermanos. Él lloraba, a mí me dolía verlo llorar. Me partía el corazón ver a este niño llorar. Y me dice mi esposa, ahí nos unimos como familia, hermano. Nos unimos a darle una solución a ese problema. Pero muchas veces, lo que le quiero decir con todo esto, que muchas veces nosotros no queremos identificar el problema, no queremos identificar qué es lo que nos está causando esa dificultad o ese problema. Tuvimos que hablar con el niño y mire, hermanos, a mí me pareció algo increíble. Mi esposa llega en un momento y le dice al niño, mira hijo, le dice, la verdad que Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Quizás ya estaba en el plan de Dios que el perrito se iba a morirle. Pero usted no se ponga triste, nosotros lo apoyamos a usted en todo y allí dándole consuelos al niño. Pero viene mi esposa y dice algo que a mí me comenzó a revolucionar en la mente. Le dice, mira, Dios tiene un propósito, quizás con la muerte de ese perro. Yo no sé cuál es el propósito de la muerte de ese perro. Pero el propósito, luego yo lo entendí, hermano, el propósito de la muerte de ese perro es que nosotros nos uniéramos como familia. Porque en esa plática, hermanos, viene mi esposa y le dice al niño, mira, yo lo siento mucho la pérdida de tu perrito, pero nosotros aquí estamos apoyándote, no te sientas mal, esto y lo otro. Y no sé de dónde le salió, hermanos, a mi esposa y le dice, mira, yo quiero pedirte perdón, si yo estoy cometiendo algún error, decímelo, yo quiero que te desahogues. Si yo te estoy fallando como madre, decímelo. Y mira, hermano, y el niño comienza a sacarle cosas a su mamá, algo que él tenía guardado en su corazón en contra de su mamá. Y le dijo a mi mamá, yo tengo esto en contra tuya.
Y le dice mi esposa, vaya, perdóname, pero entonces ahora vamos a mejorar la situación. Yo no sabía que yo te estaba cometiendo este error, pero entonces ahora vamos a mejorar. Vengo yo al escuchar eso, hermano, yo me acordaba del sermón, y me acordaba como primer punto, identificar el problema. Como segundo punto, para salir de la dificultad de ese problema, tenemos que tener prácticamente paciencia, debemos de estar conscientes del problema, y lo principal, amor. Bueno, vine y le dije, mira hijo, aquí como que nos estamos confesando, le digo yo. Ahora decime si yo estoy fallando, hijo. Decime en qué estoy fallando para mejorar, para que pues tú no te sientas mal, para que estemos mejor como familia. Miren, esa fue la palabra clave que mi esposa dijo. Dios quizás tiene un propósito con la muerte de ese perro. Y en verdad que quizás así era, hermano, porque el propósito era que habláramos como familia, y allí nos dimos cuenta quizás los errores que nosotros estábamos cometiendo contra nuestro hijo. Y él nos dijo, a su mamá, usted me está fallando en esto. Bueno, tu papá, tú me estás fallando en esto. Y le digo, está bien hijo, perdóname, yo no me había dado cuenta de eso, pero ya que lo estamos hablando, estamos compartiendo todo esto, vamos a mejorar esa situación. Mire hermano, déjeme decirle que las cosas no pasan por casualidad. Las cosas no pasan por casualidad. Como dijo mi esposa, Dios tenía un propósito con la muerte de ese perrito, y el propósito era que nosotros nos uniéramos como familia, habláramos, y allí nos dimos cuenta en unos errores que estábamos cometiendo con nuestro hijo. Gracias a Dios y gloria a Dios que pasó esa dificultad para lograr comprender qué era lo que nuestro hijo tenía en su corazón. Y eso es lo que estamos aprendiendo esta noche, poder identificar el problema y poderle dar una solución. ¿Pero cómo? Cuando nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, cuando nosotros estamos pidiendo sabiduría a Dios, que sea Él que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poder sobrepasar cada dificultad, hermano. Yo le doy gracias a Dios que pasó todo eso, porque si nosotros quizás dejamos pasar esa situación, se iba a volver más grave. Quizás el niño iba ya a agarrar más raíces de amargura. Pero para gloria de mi Señor, Él nos llevó a ese punto, y gracias a Él logramos salir de esa dificultad. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, cuando nosotros tenemos más comunicación con Dios, cuando nosotros tenemos ese amor que Dios nos ha enseñado. Y así como Él nos demostró ese amor en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos que demostrar ese amor para con nuestra familia, para con nuestros hermanos, para con todas las personas, hermanos. Debemos demostrar ese amor. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no queremos resolver esos problemas, nos da igual. Y déjeme decirle que quizás en ese momento de ese problema, déjeme decirle que el diablo se aprovecha, hermano. El diablo se aprovecha, y él entra cuando nosotros tenemos esa dificultad en nuestro hogar y comienza a minarnos más. ¿Pero por qué? Porque nosotros no le queremos dar solución a esa dificultad, porque nosotros no estamos buscando de Dios. Cuando nosotros buscamos más de Dios, las dificultades pasan rápido, hermano. Pero nosotros le damos entrada muchas veces al diablo. Cuando estamos en esos problemas, el diablo entra y comienza a minarnos aún más, y le damos más largo a eso, el problema se vuelve más grande. Entonces no tenemos que darle entrada al diablo, hermanos. Tenemos que buscar más de Dios. Y le voy a leer lo que nos dice, lo que nos aconseja nuestro Señor Jesucristo en Santiago. En Santiago 4:7, hermanos, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, no le dé entrada al diablo. No le dé entrada al diablo en su hogar.
Si usted tiene ese problema, identifíquelo lo más pronto posible para que no le dé entrada al diablo y que no lo siga minando, y porque nosotros podemos llegar a un punto, hermano, hasta de querer separarnos. ¿Pero por qué? Porque no le queremos dar una solución al problema, porque no queremos identificar ese problema, porque le dimos entrada al demonio. No permita eso, hermano. No lo permita. Como punto número 3, hermanos, para salir de la dificultad familiar, ponga las cargas en nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, ponga las cargas en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a pelear esas batallas. Él es el que va delante de nosotros peleando cada batalla que a nosotros se nos presentan, cada problema que a nosotros se nos presenta. Cuando nosotros tenemos esa cercanía con Dios, Él va delante de nosotros, hermano, y Él nos va sacando de victoria en victoria. Así que para salir de la dificultad familiar, ponga las cargas en nuestro Señor Jesucristo. Como les dije anteriormente, hermanos, problemas en la familia siempre van a haber. Los problemas en la familia siempre van a existir, hermanos. Siempre. Pero el problema quizás para nosotros como humanos es que no queremos enfrentar esas situaciones. No queremos salir de ese problema. O como se los dije en un principio, nosotros quizás vamos a buscar consejos de una persona que está peor que nosotros, hermano. Entonces ese es el problema más grande de uno, de humano. En vez de dar una solución exacta, en vez de sentarse con la familia y hablar sobre el problema y decir qué vamos a hacer, cómo vamos a salir de esto, hacemos algo que no nos trae nada bueno, hermano. O en vez de buscar a Dios, hermano, quizás nos alejamos. Y eso es que muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas en nuestras fuerzas. Queremos luchar nosotros contra ese problema, se nos hace difícil, seguimos luchando, pero no le pedimos sabiduría a Dios. No le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? Estoy en este problema, ¿cómo puedo solucionarlo? No hacemos eso. Y esta noche eso es lo que nos está enseñando el Señor. Que nosotros para salir de esos problemas familiares tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que buscar más de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con este problema que estamos pasando, esta pandemia, esto es a nivel mundial. Muchos quizás no hemos comprendido el propósito de Dios, por qué nos tiene en esta situación. Hermanos, esta situación la tenemos para que nosotros reflexionemos, para que nosotros busquemos más de Dios en estos momentos. Y no solo en estos momentos, usted sabe que a Dios se le busca en todos los momentos. Pero ahora, quizás con esta crisis, tenemos que buscar aún más de Dios. Aún más de Dios, porque déjeme decirle que el único que nos va a sacar en victoria con esta pandemia se llama Jesús. Se llama Jesús. Y nadie más lo va a poder sacar de esto. Usted me puede decir, mire, pero ya como que dicen por ahí que ya hay un tratamiento para esto del COVID-19, que ya hay una vacuna para esto. Mire, hermano, puede haberla, yo no digo que no. Pero la confianza, usted y yo, la debemos de tener solo en nuestro Señor Jesucristo. En nadie más, hermanos. Nadie más, porque el que nos va a sacar de esta dificultad se llama Jesús. Se llama Jesús, mi hermano. Pero volviendo al punto, hay que poner nuestras cargas en el Señor. Hay que poner esa confianza en nuestro Señor Jesús, que es Él el que nos va a sacar de esta situación que estamos pasando. Ya no luche, hermano, ya no luche usted en su fuerza por querer salir de ese problema. Ya no luche usted en decir, yo puedo, solo yo y nadie más. Déjeme decirle que está equivocado. Déjeme decirle, hermano, que está equivocado. Solos no vamos a lograr nada. Pero si usted busca más de Dios,
usted va a obtener otra victoria más, hermano. Así que hay que poner las cargas en nuestro Señor Jesús. Ya no luche usted en sus fuerzas, hermanos. Deje que sea Dios el que luche. Deje que sea Dios el que haga, el que obre en esta situación, en ese problema. Deje que Dios restaure su hogar si usted tiene esa dificultad. Deje que Dios haga el milagro en su hogar, en su vida. Deje que Dios lo saque de ese problema. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Confiando solo en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Confiando en nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esa paciencia, hermanos. Ese amor, yo le insisto mucho con esa palabra. Para mí es una palabra clave. Para que usted pueda salir de esta dificultad, debe de tener amor. Ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros. Nosotros también tenemos que dar ese amor. Fíjense que yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando, hermanos, muchas veces me tocaba quedarme en San Salvador. Muchas veces me tocaba quedarme allá por cuestiones de hacer tareas, de estudiar. Yo tenía unos compañeros que nos uníamos ya a estudiar, a hacer tareas. Entonces había uno de ellos que nos hicimos bien amigos, y me dice, mira, si querés, para que no te vayas ya anoche para tu casa, quédate en la casa, me dice, voy a hablar con mis padres, si no hay ningún problema. Entonces yo llegaba seguido donde él, allí estudiábamos, allí hacíamos tareas, hermano, y llegamos a adquirir aquella confianza. La mamá de mi amigo, una señora muy especial, muy buena, ella llegó un momento de tratarme, incluso de tratarme como un hijo. Prácticamente ella en un momento se llegó y me decía, hijo, venga para acá, hijo, mire, hágame esto. Miren, una señora súper especial, buena gente. Entonces nos unimos bastante, aquella amistad, se podría decir aquel amor para estas personas, para la familia de mi compañero. Entonces en ese tiempo que yo me quedaba ahí, que yo llegaba donde ellos, incluso yo quizás me iba, digamos, de mi casa hacia allá, había mucho calor, yo le decía, mire, ella se llama Patti. Mi Patti me da permiso de darme un baño, una ducha, está muy caliente. Sí, hijo, aquí está en su casa, pase, no hay ningún problema. Si usted quiere tomar algo del refrigerador, agárrelo, aquí está en su casa, aquí nadie le va a decir nada. Me decía, mire, gracias, mi Patti, gracias, yo estoy muy agradecido. El esposo de él se llama Abel. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El reflejo de ese amor, hermano. Ya una pareja de una edad aproximadamente, ¿qué? 60, 65 años. Miren, se demostraban un amor, hermanos, que yo lo admiraba, porque le decía la señora a su esposo, mira, Abel, llévame a comprar al mercado. Vamos pues. Y miren, salían de la mano, hermanos. Salían de la mano, y a cada momento se daban un beso, se daban un abrazo. Y yo decía, puya, qué bonita esta familia, qué bonito ese amor que reflejan. Pero luego yo les pregunté, miren, ¿ustedes cómo han logrado esto? Así fueron, o sea, lógico, van el noviazgo, recién casado, todo es bonito, ¿verdad? Pero quizás hay un momento donde como que eso se pierde. Entonces yo en ese momento, yo les hacía la pregunta, porque yo en ese momento yo no conocía de Dios, hermano. Yo no conocía de Dios, y para mí ver eso era algo nuevo. Ver a personas ya con una edad de 65 años y tener eso de como que eran novios, que solo de la mano, que abrazándose, que besándose. Y como yo adquirí esa confianza con ellos, les digo, mire, ¿y cómo es esto? Mira, hijo, me dice, esto es amor. Yo quiero a Abel, me dice. Y decía don Abel, yo también quiero a Patti, me dice. Entonces ahí es donde se refleja, hermanos, ese amor. Y si lo lograron estas personas, ¿por qué nosotros no podemos lograr eso, hermano? Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar de Dios, y Él es el que nos va a enseñar a ser humildes, a tener esa mansedumbre, como dice acá en su palabra, a ser pacientes. ¿Qué nos lleva a esto?
a soportarnos, dice, a soportarnos unos con los otros, por amor, hermano, por amor. Cuando nosotros tenemos todos estos conceptos, a nosotros nos va a ser más fácil salir de todas estas situaciones. Entonces, por eso él decía, para salir de la dificultad familiar, ponga las cargas en nuestro Señor Jesucristo. Para salir de cada problema familiar, de cada dificultad, ponga las cargas en Jesús. Y para ir finalizando, mis hermanos, para ir finalizando, nos dice en su palabra, en Mateo 11:28, dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pongamos las cargas en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es el que nos va a sacar de victoria en victoria. Pero tenemos que poner en práctica esa humildad, tenemos que poner en práctica esa mansedumbre. Y luego viene lo que es la paciencia. Y en todas esas dificultades vamos a salir de esto por amor. Por amor. ¿Pero qué? Precisamente tenemos que hacer, buscar de Dios, hermano. Buscar de Dios, porque Él es el único que le puede dar esa victoria. Vamos a orar, hermano. Bueno, Padre, te queremos dar gracias, Señor, por este privilegio que me has dado, Señor, de compartir la palabra con mis hermanos, con esas personas, Señor, que quizás aún no te conocen. Yo en este momento, Jesús, quiero suplicarte por esas personas que quizás aún no te tienen en su corazón, Padre. Señor, por favor, que sea usted hablándoles a su mente, hablándoles a su corazón, para que te puedan aceptar como tu Salvador personal. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermano, amigo, usted que nos está viendo en este momento o nos va a ver pues más tarde, yo le quiero hacer una invitación para que usted pueda hacer una oración conmigo, para que usted pueda abrirle su corazón a Jesús, para que usted le pueda decir, Señor, ayúdame, Señor, sacarnos de este problema, sacarnos de esta dificultad. Yo les aseguro, mis hermanos, amigos que nos están viendo, que si usted hace esta oración, usted no se va a arrepentir. Al final de todo esto, hermanos, esa oración va a ser de bendición, porque usted le va a abrir su corazón a Jesús, y Jesús va a hacer esos cambios en su vida. Jesús va a dar esos frutos en su vida. Así que yo lo invito a que usted pueda hacer esta oración. Hágala de corazón y yo le aseguro que no se va a arrepentir. Y dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor. Gracias te doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Les invito a que podamos estar en nuestro siguiente culto. El día de mañana tenemos otro culto, hermanos, que es el estudio bíblico. Y no se pierda, siempre siga esta transmisión, hermanos, si puede, sígale dando compartir para que llegue este mensaje a muchas personas más. Así que Dios me los bendiga